Hola, soy Tomás Motos, profesor del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Valencia. Actualmente estoy jubilado. Lo que quiero es presentar cuál es mi pensamiento sobre cómo debe ser la formación del profesorado en lengua extranjera en didáctica teatral. También soy el director del máster de teatro aplicado de la misma universidad. Para recoger un poco el pensamiento de lo que vamos a centrarnos en esta exposición, sería interesante mirar la cita que tenéis en pantalla de Benjamin Franklin, que dice: dímelo y olvido, enséñame y recuerdo, implícame y aprendo. Porque si hay alguna actividad que implique mayormente al alumnado, son o es las actividades dramáticas. Ya sabemos todos que drama viene del griego drao, que significa acción, y drama también adquiere posteriormente el significado de acción representada. Desde el comienzo de la década de los 70 ha habido un gran movimiento para tratar de establecer las relaciones entre las técnicas teatrales y la enseñanza de la segunda lengua. Y prueba de ello es que actualmente se organizan congresos, por ejemplo, pues el de Glotodidáctica Teatral de Madrid, que últimamente ya lleva 3 ediciones, o el congreso de ASELE, de la Asociación para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera. También se organizan talleres internacionales. Por ejemplo, el ciclo internacional de talleres didácticos para la enseñanza del español como lengua extranjera de la Universidad Eötvös-Loránd de Budapest. Por otra parte, van apareciendo revistas especializadas. Quizás la más conocida sea Estudio, pero también hay que destacar la Research in Drama Education. Aparecen también asociaciones de profesores. La más extendida actualmente es la International Association Teacher of English to Speakers of Other Languages. Material o libros, digamos, de recursos, cada año, desde que Mali y Duff publicaron el suyo en el 84, casi cada año se publica un nuevo libro. Y por último, la aparición de sitios web donde podíamos destacar fundamentalmente el Centro Virtual Cervantes. Para destacar un poco los puntos básicos que, según mi punto de vista, habría que centrarse en la formación del profesorado en didáctica teatral, yo creo que tendríamos que contemplar estos 4 puntos básicos que veis en pantalla. El primero sería: ¿qué actividades dramáticas son las que recoge la literatura sobre esta especialidad y que están, digamos, en el pensamiento de la mayor parte, digamos, de los teóricos? La segunda sería: ¿cuáles serían las capacidades que debería adquirir un profesor que quiere utilizar las técnicas dramáticas en su práctica docente? El tercero sería: ¿qué rasgos ha de tener el profesorado que se dedica también a esta actividad? Y el último: ¿qué contenido debe tener la formación que se pueda impartir al profesorado de segundas lenguas en dramatización teatro? Históricamente, los enfoques que se han dado al empleo del teatro en la enseñanza de una segunda lengua son los que veis reflejados en la pantalla. En un extremo del vector tenemos lo referido, lo que entendemos teatro entendido como un producto acabado y un producto artístico estéticamente bien elaborado, ya sea en cuanto a espectáculo, ya sea en cuanto a texto. Y en el sentido contrario tendremos la dramatización, entendida fundamentalmente desde el aspecto, digamos, lúdico del juego y
basándose en el proceso. Por eso, en el primer caso, en el teatro, el alumno básicamente es el receptor, mientras que en el segundo, en la dramatización, el alumno básicamente es el actor. Pero actualmente hay una confluencia entre ambos enfoques y se llega a lo que actualmente se llama la dramatización como forma artística. Esto, en términos de Patrice Pavís, sería la performance. Performance es la palabra que está formada por la primera parte de performance y la segunda por la primera parte de mise en scène, o sea, que está jugando con ambos elementos. Si hacemos una revisión de la literatura, encontramos que diferentes profesores en diferentes contextos utilizan, digamos, terminología distinta. Simplemente aquí tenéis una pequeña muestra de por dónde van actualmente la dirección del uso de las técnicas dramáticas en la segunda lengua. Como veis, hay teóricos que solamente se centran en 3 aspectos, como en el caso de Piazzoli, o otros que contemplan bastantes más. Desde mi punto de vista, lo que tenemos que hacer para, digamos, enfocar las actividades teatrales sería contemplarlas desde 3 dimensiones. La dimensión proceso-producto, la dimensión participación-no participación y la tercera dimensión juego-performance. Cuando unimos estos 3 vectores, vemos que nos da un cubo donde podemos ir colocando cada una de las diferentes actividades dramáticas. Por ejemplo, el juego dramático estaría dentro, o digamos, muy próximo a lo que es el juego, a lo que es el proceso y a lo que es la participación. Mientras que en el extremo contrario encontraríamos el teatro convencional. Y así podemos ir colocando cada uno de las actividades básicas de acuerdo con estas 3 dimensiones. Lo importante es tener en cuenta es que, a pesar de los muchos nombres que hay, en el fondo todos estamos hablando de lo mismo. Pues como decía Shakespeare en Romeo y Julieta, la rosa, a pesar de que le llamásemos con otro nombre, continuaría siendo rosa. Exactamente él dice, ¿qué hay en un nombre? Lo que llamamos rosa exhalaría el mismo grato perfume con cualquier otra denominación. Y por lo tanto, lo importante para nosotros es que tengamos conciencia de que lo que estamos haciendo es usar el poder de transformador del arte de la manera más consecuente posible. Actualmente, como os digo, hay más de 80 términos registrados referentes al uso del teatro y la dramatización dentro de las técnicas de la enseñanza de la segunda lengua. Así que una consecuencia que podemos sacar de aquí es que el profesorado ha de tener o ha de adquirir una serie de actividades para formar su banco de actividades y de acuerdo con sus objetivos, el alumnado con el que va a trabajar, la materia que está impartiendo, la situación de la clase, aplicarlos de acuerdo con esas variables. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque no hay ninguna metodología que sea completamente adecuada, completamente acabada, completamente universal, completamente útil para todos los estudiantes, para todos los centros, para todas las situaciones y para todas las materias, sino que los diferentes objetivos y las necesidades del alumno pues tendrán que requerir diferentes enfoques. Entrando en el segundo punto, ¿cuáles serían las capacidades
que ha de tener el profesorado que se forma en este tipo, digamos, de actividades. Porque, aunque, como hemos visto, aparece en la literatura muchos nombres y hay también un consentimiento entre los teóricos sobre las bondades o los beneficios que tiene el uso de las técnicas dramáticas para la enseñanza de una segunda lengua, en realidad lo que ocurre es que no parece estar ampliamente implementado en las aulas. Se sigue utilizando manuales tradicionales, ejercicios con ejercicios muy dirigidos, e incluso cuando se integra en la práctica actividades del tipo como juegos de rol, como juegos de memorización, diálogos superficiales y juegos de encalentamiento, están completamente, a veces, totalmente descontextualizados. Por eso tenemos que concluir que los docentes son un factor clave para el éxito de las experiencias dramáticas dentro de la enseñanza de las lenguas extranjeras. Si queremos identificar cuáles son las competencias básicas, pues aquí tenéis, por un lado, unas competencias disciplinares y académicas, que en el fondo son las mismas competencias que se necesitan para realizar o para hacer el diseño de un programa, desde dejar bien claro cuál es la plataforma, tener en cuenta cuáles son los objetivos, qué contenidos se van a desarrollar, qué actividades se van a implementar y qué tipo de evaluación se ha de realizar. Como veis, todo esto aparece, pero nada más que centrado en las técnicas dramáticas. Estas serían las competencias disciplinares y académicas. Por otro lado, tenemos las competencias profesionales, que están más relacionadas, digamos, ya con el hacer del actor. Por eso, en la pantalla, como veis, aparecen desde saber modular la voz y proyectarla a ser capaz de seleccionar textos escritos orales adecuados para la dramatización en el aula de lengua extranjera, saber narrar en las diferentes lenguas, etc. Pero estos son, como os digo, las competencias que son comunes a cualquier, digamos, artista. En cuanto al tipo de profesorado, yo considero que habría que tener en cuenta esas tres figuras que aparecen en la pantalla: el artista pedagogo, el profesor motivador y el profesor facilitador. Cuando hablamos del artista pedagogo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a un profesional que conoce, digamos, cómo se realiza la enseñanza, es un pedagogo, y por otra parte es un artista, es decir, conoce la materia que está impartiendo. Y nos podemos preguntar, ¿es el profesor un actor, es un monologuista o es un director de escena? Bueno, en cuanto a lo primero, a monologuista, pues lo que está claro es que cada vez este papel está más, digamos, dejado de lado. Y en cuanto a actor, ocurre que si pensamos un poco qué hay de común entre un actor y un profesor, encontramos que básicamente hay como unos cuantos elementos. Estos elementos son la utilización del cuerpo y de la voz, o sea, la palabra y la presencia, la utilización del espacio y la utilización del humor. Bueno, todos conocemos la importancia que tiene el saber cambiar el tono, modular la voz, hacer énfasis, que es una manera fundamental de llamar la atención a través de la palabra. Y por otra parte, digamos, en cuanto al manejo del espacio, ya sabemos que la importancia que tiene el saber manejar el espacio para ubicar al personaje que se está representando y sobre todo para que el espectador, digamos, tome conciencia de nosotros, o sea, preste en nosotros su atención. Quizás aquí el profesor lo que tiene que hacer básicamente es manejar el espacio del aula, pero cambiando
su lugar tradicional por otros, digamos, más democráticos. Ya sabemos que siempre, tradicionalmente, es el profesor el centro, digamos, de la actividad. Ahora tenemos que dar ese protagonismo al alumnado para que llegue a esa igualdad. Y en cuanto al humor, bueno, ya sabemos que la utilización de la broma, la utilización, digamos, del chiste, la utilización de cualquier, digamos, aspecto humorístico es básico también para captar la atención del alumnado. En cuanto al profesor motivador, hay que partir de una cosa. O sea, que todo esto que estamos hablando no tiene sentido si el profesor en sí no tiene dentro el placer de enseñar. Así, en este sentido, resumiendo mucho, podemos decir que el profesor motivador sería el que es capaz de escuchar y de aprender del alumnado, el que tiene conocimientos y sabe expresarlos, el que se apasiona con su trabajo y el que empodera y da autonomía a su alumnado. Y el profesor facilitador está centrado básicamente en la idea de proporcionar al alumnado las herramientas para que ellos sean capaces de aprender más allá del aula. Pero esta pedagogía tiene que ser una pedagogía encarnada, en el sentido de que no se puede enseñar en esta dimensión aquello que realmente nosotros no hemos vivenciado. Y en cuanto al profesor facilitador, nos estamos refiriendo, como acabo de decir, en básicamente el que proporciona y da autonomía. El último punto sería, si tenemos que diseñar un programa de formación del profesorado de lenguas extranjeras en didáctica teatral, ¿cuáles serían los contenidos mínimos? Mi punto de vista es que estarían centrados en estos 4 que tenéis en la pantalla. Tienen que estar muy claro cuáles son las metas y los objetivos del uso de las técnicas dramáticas en las aulas. Tiene que estar muy claro también cuál es el papel del profesor en estas actividades y, sobre todo, tener en cuenta la necesidad de la práctica de la creatividad. Para ello es necesario conocer una serie de activadores creativos. Por otra parte, es necesario conocer cuál es la fundamentación psicopedagógica del taller de teatro o del teatro. Y por último, el conocimiento de la metodología didáctica específica. Metodología didáctica específica que podemos contemplar en la presente transparencia. Como veis, ahí tenéis una relación de técnicas básicas que debe conocer el profesorado, y algunas son tan importantes como la improvisación, la sonorización de textos, fundamentalmente para el estudio de aspectos fonéticos, el conocimiento, digamos, de que podemos trabajar con esto, no solamente aspectos fonéticos o aspectos verbales, sino también tener presente la importancia de los elementos paraverbales. Como veis al final de la diapositiva, la importancia también de saber escribir textos dramáticos, porque una de las actividades con la que nos vamos a enfrentar es esta. Fundamentalmente, cuando hacemos actividades del tipo del Reader Theatre, que en esencia consiste en reducir cualquier tema, cualquier exposición, cualquier contenido a un texto dramático, un texto teatral, que luego es leído en presencia del resto, digamos, del alumnado con una lectura expresiva. Yo pienso que este tipo de formación puede resultar bastante útil, tanto para los profesores, digamos, más expresivos, más extrovertidos, pero también para los introvertidos y poco expresivos, porque de alguna manera tenemos que tomar conciencia de que cada uno de nosotros es un artista, es un actor, porque el docente es un actor que vive la paradoja
de no saber que lo es. Muchas gracias.